El límite de una función se define como el valor que toma una función dentro de un espacio determinado. Para entender el concepto, veamos cómo se representa un límite gráficamente. Como se pueden dar cuenta, esta es nuestra ecuación, que quiere decir límite de la función cuando x tiende hacia la a. En nuestra gráfica vemos que esta es nuestra función. ¿Y qué quiere decir cuando x tiende a? Quiere decir cuando x toma un valor. La idea del límite es saber qué posición vamos a tener cuando x toma un valor en una función. Ahora vamos a ver las propiedades que tiene un límite. Una de ellas es la sustitución directa, que se cumple si la función es polinomial o racional. Aquí vemos unos ejemplos que podemos encontrar. Y para explicar tenemos un ejercicio ejemplo, el cual dice límite de 2x más 1 cuando x tiende a 3. ¿Qué quiere decir sustitución directa? Quiere decir que nuestra función, la x va a ser reemplazada por el valor que nos den acá. Entonces, como resultado, tenemos que 2 multiplicado por 3, que es nuestro valor que nos dan, más 1 es igual a 7. Y en nuestra gráfica vemos evidenciada que en el eje de las x encontramos nuestro 3 y en el eje de las y encontramos nuestro 7. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra función, cuando la x toma el valor de 3, en el eje de las y, nuestro valor va a ser el 7. Límite de identidad. El límite de identidad nos dice que el límite de x es igual a x, o que el resultado es el mismo valor de la x. Entonces en el ejemplo tenemos que límite de x cuando x tiende a 5. Como resultado tenemos el propio 5 que nos dan acá en este valor, porque el límite de x es igual a x. Y aquí en el ejemplo, en la gráfica, queda demostrado que cuando x tiende a 5, su valor en y vale 5. Una particularidad de este límite es que es de forma lineal y que tanto x como y siempre es el mismo valor. Por ejemplo, si fuera 6, su valor en y sería 6. Si fuera 4, su valor en y sería 4. Continuamos nuestras propiedades con constante en un límite. Dice que si la función es constante, entonces se toma como solución la función de nuestro límite. Aquí tenemos unos ejemplos para evidenciar o para reconocer cuando es una constante. Y acá tenemos un ejercicio ejemplo. Dice, límite de 5 cuando x tiende a 2. Al saber que el límite es una constante, como resultado tenemos que es el valor de la misma constante. En este caso es 5, porque la constante de nuestro límite es 5. Y en la gráfica se evidencia que en el eje de las y, como solución, tenemos nuestro 5, y en el eje de las x, ya sean números positivos o números negativos, siempre nuestra función va a dar en la posición 5. Continuamos con suma y resta de un límite. Dice, si dentro del paréntesis hay una suma o resta, se divide la función en dos, para ser operados respetando el signo. Al igual que las otras propiedades, aquí encontramos ejemplos para que reconozcan cuando se aplica una suma o resta de un límite. Y aquí encontramos un ejercicio ejemplo. Dice, límite de x al cuadrado más 3x cuando x tiende a 2. Entonces, aplicando lo que acabamos de decir, lo que hacemos es dividir esa función en dos, que es x al cuadrado más el 3x, que lo encontramos acá. Y el x, cuando tiende a 2, se repite en ambos casos. Y lo que hacemos es hacer sustitución directa y operar. En este caso nos dio 4 y acá nos dio 6.
y estos dos se suman porque tenemos en cuenta el signo que nos dan en la función original y como resultado tenemos 10. Multiplicación y división de un límite. Dice, si dentro del paréntesis hay una multiplicación, se divide la función para ser multiplicado. Y en la división se coloca una función sobre la otra. Aquí encontramos algunos ejemplos para reconocer cuándo es multiplicación y cuándo es división de un límite. Y ahora nos encontramos con un ejercicio ejemplo, que nos dice, límite de 4x al cuadrado cuando x tiende a 2. En el análisis sabemos que es una multiplicación, por lo cual separamos los dos valores, que en este caso es 4 y x al cuadrado, que los tenemos acá. Y cuando x tiende a 2 se repite en ambos casos. Ahora lo que hacemos es reemplazar valores y operar. Entonces, la x es reemplazada por el 2 y se eleva al cuadrado, por lo cual nos da como resultado 4. Y al otro lado tenemos que el límite de 4 es una función constante, por lo cual el valor que nos dan como función es el mismo que podemos tomar como solución. Y lo que hacemos es multiplicar y nuestro resultado da 16. Hay otra manera de poder solucionar, ya que no únicamente es una multiplicación de un límite, sino también es un exponente y un límite. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el valor que está acá de x que tiende a 2 y le hacemos sustitución directa y operamos, en el cual también nos tiene que dar los mismos 16. Ahora tenemos un ejemplo con división de un límite. Tenemos límite de x más 2 sobre 3x cuando x tiende a 1. En el análisis, vuelvo y digo, sabemos que es una división, por lo cual separamos una sobre otra para luego ser operada para que nos dé nuestro resultado. Entonces, x más 2, cuando x tiende a 1, entonces la x es reemplazada por el 1, 1 más 2 es igual a 3, y al otro lado tenemos que el límite de 3x cuando tiende a 1. Entonces x es reemplazado por el 1, 3 por 1, 3. Y 3 se le puede sacar tercera y al 3 también, en el cual nos da como resultado 1. Límite utilizando factorización. Hay ejercicios donde aplicamos sustitución directa y su resultado nos va a dar error. Esto significa que debemos utilizar otro método para solucionar nuestro límite. En este caso utilizamos la factorización. Entonces tenemos como ejercicio ejemplo, límite de 5x al cuadrado más 10x sobre x al cuadrado menos 6x menos 16 cuando x tiende a 2. Para solucionar, lo que debemos es separar el numerador y el denominador para factorizarlas, unirlas y miremos a ver qué pasa. Entonces las separamos y tenemos 5x al cuadrado más 10x. Y lo que hacemos es aplicar factor común que nos da como resultado 5x, x más 2. Y en el denominador tenemos x al cuadrado menos 6x menos 16. Esto corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué nos dice? Al sumar dos números nos tiene que dar menos 6 y al ser multiplicados nos tiene que dar menos 16, que en este caso es menos 8 y el 2. Y como resultado tenemos x más 2 y x menos 8. Ahora lo que hacemos es reorganizar. Entonces tenemos límite de 5x, x más 2 sobre x más 2 y x menos 8, cuando x tiende a 2. Aquí nos damos cuenta que tanto el numerador como el denominador se repite el x más 2. Esto quiere decir que hemos factorizado bien. ¿Por qué? Porque siempre en los ejercicios se deben cancelar dos valores. En este caso va a ser el x más 2. Se cancelan y tenemos límite de 5x sobre x menos 8 cuando x tiende a 2.
Aquí sí se puede realizar sustitución directa para hallar nuestro valor resultante y tenemos 5 que se multiplica por menos 2 y menos 2 más menos 8, lo que nos da como resultado menos 10 en el numerador y menos 10 en el denominador, y simplificándolo nos da igual a 1. Ahora, para entender los conceptos anteriormente dados, vamos a realizar algunos ejercicios. En este caso nos dice límite de 4x más 6 cuando x tiende a 4. Como recordamos, se puede hacer una sustitución directa o una suma de límites. Lo que hacemos es reemplazar la x por el 4, 4 por 4 es 16, más 6 igual a 22. Y en la gráfica tenemos que en el eje de las x tenemos nuestro 4 cuando x tiende a 4, y en el eje de las y cuando y es igual a 22. Ahora encontramos este ejercicio. Dice, límite de 8 cuando x tiende a 7. Entonces en el análisis nos encontramos que esto es una constante, por lo cual el valor de la constante es igual a nuestro valor resultante, en el cual es 8. Y aquí en la gráfica tenemos que cuando x vale 7, nuestro límite o nuestra función es 8. Como siguiente ejercicio tenemos límite de 4x al cubo cuando x tiende a 6. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos sustitución directa a la x, en el cual nos queda 4 por 6 elevado a la 3. Lo que hacemos es multiplicar primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces 6 por 4, 24 al cubo, el cubo sea, y lo que hacemos es operar. Entonces 24 al cubo es igual a 13.824. En la gráfica vemos que cuando x tiende a 6, su valor en y o su función es 13.824. Y al ser una función exponencial es creciente o decreciente. Ahora nos encontramos con límite de x más 4 sobre 4x cuando x tiende a 2. Entonces sabemos que es una división de límite, por lo cual una sobre la otra cuando x que tiende a 2 se repite en ambos casos. Y lo que tenemos es sustitución directa. Entonces 2 más 4 que es igual a 6, y en este caso 4 por 2 que es igual a 8. Y al 6 se le puede sacar tercera, y al 8 se le puede sacar cuarta, que da igual a 3 cuartos. Y 3 dividido 4 es 0.75. Ahora, en nuestra gráfica nos aparece así, porque hay que tener en cuenta que esta es una función racional, en el cual en la parte de abajo, en el denominador, se convierte en una asíntota. Por eso nos aparece de esta manera. Y para dar solución, entonces, en el eje de las x nos encontramos con el 2, cuando x tiende a 2, y en el eje de las y tenemos el 0.75. ¿Qué quiere decir? Que cuando x tiende a 2, nuestro valor en y será igual a 0.75. Y como último ejercicio tenemos límite de x al cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado más 2x menos 24. Este ejercicio es un poco más complejo que los anteriores, pese a que debemos recurrir a los casos de factorización. En este caso, este es un caso de factorización en el cual se resuelve de la siguiente manera. La regla es que el número tenga raíz cuadrada exacta. En este caso es 4. Y el signo es negativo, entonces uno de ellos tiene que ir negativo. Como x está al cuadrado, entonces la x se divide, por lo cual nos queda x más 4 y x menos 4. Y en este segundo caso, en el denominador, tenemos un trinomio de la forma
ax al cuadrado más bx más c, que se soluciona de la siguiente manera. Se busca dos números que multiplicados de menos 24 y sumados den 2. En este caso tenemos como resultado x más 6 y x menos 4 porque el signo está negativo. Y tenemos que tanto el x menos 4 en el numerador es el mismo que en el denominador. Por lo cual cancelamos estos dos números y nos queda x más 4 sobre x más 6. Lo que hacemos es tomar el número que tiende a la x, que en este caso es 2, y reemplazamos, hacemos sustitución directa para operar. En este caso nos dio 6 y en este caso nos dio 8. Y simplificando, usted se le saca tercera y al 8 se le saca cuarta, en el cual nos da 3 cuartos. Ahora en la gráfica nos damos cuenta que cuando x tiende a 2, la función en la y es igual a 0.75. Muchísimas gracias por ver este video.